con la Bien. computadora. Listo, listo, no pasa nada. Tendría que conectar con el Bluetooth y no siempre se me engancha con el Bluetooth. Pensé todas esas estrategias para tenerlo en el celular y son un chino a veces. No son tan fáciles. Las cosas no funcionan como uno quiere cuando uno se queda sin internet, maldición. ¿Qué te iba a decir? Cualquier cosa, si me llega a internet, yo les aviso de todas maneras y los conecto y ahí ya les quedan. ¿Sí? Este, ¿Cuántos son más o menos? ¿Cuántos alumnos hay en el grupo? Entre 55 y 50 más o menos. Faltan varios todavía. No pasa que tenemos práctico a las 11 y creo que hay A algunos que las tienen 10 me bastante tengo que tiempo de liberar. viaje y no A sé las muy 10 me bien. dijeron que los tengo que liberar. Así es que esperamos que hayan 40 y arrancamos. ¿Les parece? Son las 10:33. Vale, perfecto. Bien. ¿Ustedes ya vieron asma? ¿Ya vieron EPOC? Lo tienen claro, esas patologías de por sí ya la tienen clara. Sí, ¿Es tuvimos también así? con usted la clase en la cursada de neumonología. Tuvimos Perfecto, esa clase. perfecto. Muy bien. Bien. Para ir hablando ya básicamente de algo que iba a pasar rápido con la diapositiva, ¿cuál era la fisiopatología de las sibilancias? Vamos a concentrarnos en este sonido particular pulmonar. ¿Qué es lo que generaba una sibilancia? ¿Por qué se generaba una sibilancia? ¿En qué tiempos respiratorios, fundamentalmente? En la expiración por obstrucción de la vía aérea, ¿no? Por la inflamación y o por la disminución del Bueno, calibre. vamos ahí. Primer punto. En general, las sibilancias son expiratorias, ¿sí? En fase expiratoria se pueden sentir sibilancias inspiratorias, pero ya eso te da otra información, ¿sí? No es la sibilancia típica. La clásica es la sibilancia inspiratoria, ¿sí? Expiratoria, que es la que vas a sentir siempre, ¿sí? O sea que el tipo va a inhalar y vas a sentir algo así, como un gatito, ¿está? Que esa es la que van a escuchar siempre en el asma y la EPOC, ¿sí? Después se pueden agregar otros sonidos con tonalidades levemente diferentes, otros colores sonoros, como cuando hay secreciones, roncos agregados, ¿sí? Pero si no va a ser en fase expiratoria, fundamentalmente. Entonces vamos al primer caso, es un paciente de 24 años, sin antecedentes previos, ¿sí? De enfermedad actual. Cuando uno interroga al paciente, cuenta que hace 3 días comenzó con tos, secreciones nasales, Perdón, acuosas. doctor, se supone que Sí, está compartiendo porque no estamos viendo la pantalla. no porque no tengo las diapos, no tengo Perdón, la ok, sesión perdón, después. perdón. Entré No tarde. tengo las Ok, diapos porque esto es desde el celular. Así que va a perdón. ser sin diapo. Vayan anotando, por favor, para acordarse. Y yo ya cuando tenga, igual las diapos va a ser esto, ¿sí? Y el diagnóstico lo vamos a sacar entre todos pensándolo. El señor, entonces, 24 años, no tiene antecedentes de enfermedad conocida al momento del inicio de la consulta. Refiere 3 días de comienzo de tos con secreciones nasales acuosas, ¿sí? Y dificultad para conciliar el sueño, por sensación de disnea asociada, ¿sí? Uno lo revisa. Le preguntan unas cosas más, qué medicamentos está tomando. ¿Qué le preguntarían ustedes?
a un paciente que llega con estas características. Joven, 24 años, sin antecedentes referidos por él. Esto de una tos con secreciones nasales acuosas, dificultad para conciliar el sueño por disnea, ¿sí? ¿Cómo dirigirían ese interrogatorio? Para los que entraron no hay diapositivas porque estamos haciendo desde un celular la clase porque no tengo internet y no tengo los diapos. Si no estarían viendo los diapos. ¿Qué le preguntarían para dirigir ese interrogatorio? Parece una pavada, puede llegar a serlo. Capaz de pensar en antecedentes familiares de él, si hay alguien en la familia con asma o si hay algún tipo de Preguntarías infecciones. si tiene asma. Si toma ¿Sí? algún medicamento. Muy bien. Medicamentos. ¿Algo? ¿Qué medicamentos sobre todo pensarías? Hay uno en particular. En teoría ñeca, pero este paciente tal vez no creo que esté tomando ñeca. ¿Por qué no? Está hace 3 días con tos, con secreciones nasales. Podrías preguntarle si ha tenido artromialgias y cefalea también, por ejemplo. ¿Sí? Como síntomas asociados para dirigir el interrogatorio. Podríamos haberle preguntado eso, ¿no? También le podríamos haber preguntado, a pesar de que no pareciera, pero nos está refiriendo disnea, si tenía dolor torácico, para descartar dolor en puntada de costado, como para descartar y ir entrando mejor en la neumonía. Entonces, antecedentes de asma, medicamentos. Sí, yo le preguntaría si está tomando IECA, pero el que me interesa más que nada es AINES, porque se acuerdan que había un asma. Si alguien preguntó en asma, que no lo tenga o que no sepa que tiene asma, ¿sí? Que preguntarle si tuvo en la infancia, ¿sí? Broncoespasmos. Si toma habitualmente AINES, si tiene rinitis habitual, ¿sí? Y si ha tenido problemas, porque estos broncoespasmos asociados a AINES suelen estar asociados a poliposis nasal, ¿está? Y suelen estar asociados a síntomas nasales frecuentes. Entonces, reinterrogar todos los síntomas. Habitualmente tenés tos, habitualmente tenés rinitis, habitualmente tenés falta de aire. Suponga que les contestó no, excepto a que cuando era chiquito le daban una medicación para los bronquios y que ahora está tomando, no sé, ibuprofeno, se tomó una aspirina. Vieron que los antigripales son un cóctel de medicamentos que te dicen una marca y no sabes qué drogas hay ahí adentro. Bien. ¿Cómo seguimos? Creo que Hola. profundizaría un poco más por ahí en qué le dieron de chico, si es que se acuerda. Si es que se Fue por ahí. acuerda, perfecto. Entonces, ahí. Te dice que no se acuerda, que es lo más común. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ya lo revisamos, en teoría. Respecto a todos estos síntomas que le preguntamos, por ejemplo, dificultad en conciliar el sueño por disnea. ¿Interrogarían un poco más por ese lado? Y por ahí, Concomitantes. sí, o sea, podría preguntarle, por ejemplo, si tiene algún hinchazón en manos o pies para descartar, en los pies sobre todo, para descartar insuficiencia cardíaca. Igual teniendo en cuenta la edad sería raro, pero bueno, podría ser Pero existen las miocardiopatías y existen las malformaciones cardiovasculares que por ahí empiezan a manifestarse en la vida adulta. Así que no está mal la pregunta. O sea, además de extremidades, miembros inferiores, sería más que nada. ¿Sí? También ¿Qué le otra cosa? preguntaría si la disnea lo despierta o si no logra, o sea, si aparece cuando inmediatamente se acuesta. O sea, vos estarías tratando de descartar que no sea una disnea paroxística nocturna. Claro. Bien, o sea, seguimos en lo cardiovascular.
Después podría ser, por ejemplo, si tuvo alguna alteración en lo que refiere a la orina, por ejemplo, si notó algún cambio de coloración, por ejemplo, principalmente. Ajá, pensando en qué. En por ahí alguna nefropatía asociada a Y pero vos alguna... pensás, las nefropatías, vamos para atrás, las nefropatías dan disnea. En realidad no, quise decir, perdón, vasculopatía, que esté asociada a un trastorno pulmonar y Ah, renal a la vez. perfecto. Orina, que haya sangre, por ejemplo. Claro, Sí, exacto. perfecto. Yo le preguntaría Em, también si es alérgico, si tuvo contacto con algo particular. Bien, eso me parece bien. La ¿Alguna presencia vez de se les fiebre, ocurrió, sudoración nocturna, sí, alergia, exposición, entonces? Fiebre, sudoración nocturna. Consulta. ¿Ustedes piensan que los pacientes notan absolutamente todos los concomitantes de sus síntomas? No, por eso también hay que preguntar bien en detalle. Por ejemplo, ¿y esa sensación de falta de aire que sentís? ¿Cómo la describirías? ¿O qué es? ¿Sentís que se te aprieta el pecho? ¿Sentís que no podés meter el aire? ¿No tenés la nariz tapada? ¿Y si respirás por la boca vas bien? Me ha pasado varias veces. Ah, yo quería Es que hacer es esa simplemente- pregunta porque quería saber si esta tos y secreciones nasales acuosas que tienen pacientes son muy graves, como para que lo lleve a consultar, porque tranquilamente creo que más en época invernal esto es Y el súper paciente está común. con sensación de falta de aire nocturna. Probablemente eso ha sido causa suficiente para llevarlo a una consulta. Cuando la gente siente sensación de falta de aire, se asusta. Es una de Ah, las formas más feas de morir. pero no puede Eh, ser por la obstrucción por las secreciones, eso. Podría ser, y por eso la pregunta es, ¿se te tapa la nariz? Si respiras por la boca, ¿respiras bien? Y hay una pregunta clave acá. ¿Sentís silbidos en el pecho? ¿Sentís como gatitos en tu pecho? Esa a nadie se le ocurrió hacerla. En la noche, el paciente puede tener sibilancias en el día, pero mientras está hablando, mientras está con el ruido de la calle, se está moviendo, probablemente no las pueda percibir. Ustedes recuerden que en la noche perciben su latido cardíaco. Entonces es probable que si tiene asociadas sibilancias, pueden llegar a obtener una respuesta positiva. Sí, me ha pasado. Siento, si ustedes dirigen el interrogatorio específicamente, a ver, contame de esa sensación de falta de aire. ¿Sentís que te duele algo? Podría ser por dolor por la tos también, que le limite la inspiración profunda y que con un ibuprofeno se le vaya. Ya sabemos que hemos interrogado antes si toma AINE o no, y podría ser que en la noche no se tome ninguno y no le calme el dolor, así como también podría ser que ese AINE sea un desencadenante de un broncoespasmo, ¿sí? Porque ya sabemos que tiene sibilancia porque lo acabamos de revisar y reinterrogamos, ¿sí? Entonces, no tiene alergia si no estuvo expuesto a alergenos que por él conocidos, no tuvo fiebre, no tuvo sudoración nocturna, les voy contestando las preguntas que ustedes hicieron, no ha tenido edemas en extremidades y no, simplemente cuando se acuesta empieza con síntomas progresivos que no llegan a un extremo, pero siente sensación de falta de aire, que le dificulta tener un sueño reparador, ¿sí? Eh, ¿Qué van pensando? ¿Van sacando alguna idea de esto? Yo tengo una pregunta. ¿La tos es seca? Durante todo el día, en algún momento en La tos es especial? durante todo el día, es no productiva y está asociada a esta rinitis acuosa, ¿sí? Que tiene. También tiene un dolor de garganta, pero él no sabe si es por la tos o si es agregado, o si es parte de este síndrome que lo está acompañando, ¿sí? Y
En realidad él vino sobre todo porque se asustó, definitivamente ahí se los cuenta, porque no podía dormir porque le faltaba el aire en la noche. Ahí ya deberíamos haber descartado que no sea por congestión nasal. Le preguntamos si está respirando bien por la boca, eso era la repregunta. Y vamos a preguntarle si siente silbidos en el pecho durante la noche, hubo sensación de opresión en el pecho o algún dolor asociado. ¿Les parecen preguntas pertinentes? Sí. Sí, ¿En qué los orientaría eso? ¿Qué recuerdan de asma? Y por ejemplo, Y un dolor que le orientaría aumente. hacia asma porque encima a la noche el broncoespasmo empeoraba porque bajaban los El glucocorticoides y asma demás. empeora en la noche, sí. Empeora con las infecciones virales, sí. Puede ser un asma inducido por aire, también. ¿Qué me decías vos? No me acuerdo quién habló. No, De- si el dolor le aumentaba en inspiración, por ejemplo, para descartar un dolor pleurítico. Tal cual. Pero bueno, es tranquilizador que no haya tenido fiebre, que no haya tenido sudoración nocturna, ya, pero bueno, hay que descartarlo. Y la otra, un dolor, si la tiene ese dolor, ir a explorar la zona del dolor al examen físico, probablemente se hubiesen dado cuenta mientras lo revisaban, porque puede ser un dolor osteomuscular asociado a la tos, que cuando hace una inspiración máxima, y eso es más común durante la noche, porque respiramos mucho más lentos, entonces tenemos inspiraciones más profundas y suspiros más frecuentes, ¿sí? Entonces que desencadene ese dolor y lo haga respirar más cortito y él lo perciba como una sensación de disnea, ¿sí? Y que con un AINE se le vaya. Bien, bueno, estando así, ¿tenemos alguna herramienta en la guardia para ver si este señor tiene o no broncoespasmo? No tenemos una espirometría, eso descártenlo. ¿Cuál era la herramienta que nos servía para evaluar obstrucción de las vías aéreas? Ya así con este interrogatorio, alguno nombró asma. La metacolina. No, eso sería lo último que harías y sobre todo en alguien con síntomas ni se te ocurriría usarlo. ¿Una La auscultación? prueba ya lo ocultamos que tiene sibilancias, no ocultamos ningún otro ruido agregado. El Una paciente, les placa de recuerdo, tórax. los que entraron al final, un paciente de 24 años que no refiere antecedentes inicialmente, pero cuenta que tiene 3 días de tos con secreciones nasales acuosas y dificultad para conciliar el sueño, que él refiere que es porque tiene disnea, le cuesta respirar cuando se acuesta. Ya para los que llegaron, hacemos un repaso rápido. Empezamos lo revisamos después de eso y nos ocultamos sibilancias sin otros ruidos agregados. Entonces hacemos un reinterrogatorio en donde preguntamos si él recuerda ser asmático y él dice que le daban algo para los bronquios en la infancia, hasta más o menos los 9 años. Eso no lo habíamos agregado, pero se los agrego yo. Reinterrogamos si toma algún medicamento, IECA o AINES, ¿sí? AINES porque está asociado al asma, asociados a AINES, que suelen tener poliposis nasal, y los IECAs por la tos. Si es frecuente que tenga estos episodios de rinitis, nos fuimos para descartar edemas de extremidades, disnea paroxística nocturna, o sea, profundizamos en las características de esa disnea. Le preguntamos sobre la diuresis, si una de las cosas es si tiene nocturia nicturia, pero además las características, si había orinado sangre, por ejemplo, pensando en enfermedades autoinmunes vasculíticas. Averiguamos sobre alergias y exposición a alergenos que pudieran estar generando esto. Fue negativa la respuesta para todo esto, excepto para ingesta de AINES.
que nos dijo que había tomado algunos ibuprofenos porque tenía artromialgias, no tenía fiebre, no tenía sudoración nocturna. Entonces tenemos un paciente de 24 años con este cuadro, que parece un cuadro gripal, ¿sí? Un resfrío común, ¿sí? Si quieren, ahí pueden preguntar si ha habido alguien más en su entorno con estos síntomas, o generalmente es estacionario, ustedes ya se enteran. Fiebre no tuvo, no tiene otros ruidos agregados. Decimos, bueno, puede tener un broncoespasmo. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo evaluamos a eso? Puede ser con Tenemos dos. pico flujo. Perfecto, esa es la herramienta que tenés para evaluar, ¿sí? ¿Cuánto es el pico flujo normal en un joven? ¿Cuánto esperarías encontrar si lo pudiera hacer bien? Es más de 500, ¿sí? Para que no se devanen los sesos porque ya estamos llegando al tiempo. Te da 350, 400. Listo, estás confirmando broncoespasmo. Lo que vas a hacer ahí es, ¿qué? Estás en la guardia. ¿Qué harías? ¿Harías una prueba terapéutica? Sí, yo le Te puedes dar avisaba. broncodilatadores, ¿no? Tal cual, prueba terapéutica. Lo mandas ya no se está usando nebulizar por COVID, se hacen PAF con aerocámara, ¿sí? Entonces le haces una serie de PAF con aerocámara, en este caso va a ser una serie de 2 PAF cada 15 minutos durante 1 hora, ¿sí? Cada 15 minutos, 1 hora. O sea, van a ser 4 series de PAF, que va a ser una dosis importante, ¿sí? Por lo menos 200 microgramos cada 15 minutos. Va a salir temblando el pibe, pero lo vas a poder ocultar después de eso y vas a revisar si se fueron las sibilancias, ¿sí? ¿Está? Nos quedan 6 minutos para un caso rápido, chicos. A las 10 tenemos que cortar, 10 y 5, si quieren nos Perdón, vamos. pero una consulta, ¿por qué los AINES dan poliposis nasal? No me quedó claro No, eso. es un síndrome asociado de hipersensibilidad a la aspirina, se llama originalmente, ¿sí? No me acuerdo ahora el nombre propio, tiene un nombre propio ese síndrome, que está asociado a poliposis nasal, sensibilidad a la aspirina, que cuando ingieren aspirina generalmente o algún otro AINE en pacientes más sensibles, dan broncoespasmo, ¿sí? Esto lo vimos en la clase de asma, deben tener las diapos, búsquenlo. Pero nunca se olviden de preguntar entre las medicaciones este dato, cuando encuentren a alguien con broncoespasmo. En este caso, ¿cómo redondearían el caso? ¿Qué pasó que ahora tiene broncoespasmo y nunca lo tuvo? ¿Es asmático? ¿Le pondrían el rótulo de asmático de una? Sí. No, hay que hacer la espirometría con Hay y que sin hacer varias cosas. broncodilatadores. Primero, esperar que pase este cuadro agudo, decirle que vaya a control clínico, ¿sí? Sí, yo le pediría una espirometría, pero alejada de este episodio por lo menos un mes. Y clínicamente preguntarle si había notado limitaciones, ¿sí? En principio no podemos hacer más que catalogar broncoespasmo en un paciente con antecedentes lejanos en la infancia de hiperreactividad de asma a los 9 años, que como lo pasa en la mayoría, cuando se desarrollan desaparecen los síntomas y entre comillas se curan de su asma, pero es asma en el contexto de una infección respiratoria viral, ¿sí? Así que lo vamos a mandar con broncodilatadores y pautas de alarma. 3 minutos solamente nos quedan, chicos. Paciente de 65 años, varón, ¿sí? Consulta por disnea directamente, ¿sí? Disnea clase funcional 3. Él dice tener una disnea habitual de clase funcional 1, ¿sí? Habitual. Es un señor gordito,
¿sí? Tiene sobrepeso, si le preguntan talla, peso, tiene un BMI de 30. ¿Mm? Cuando interrogan sobre otras enfermedades, el señor les cuenta que toma medicación para la presión, ¿sí? Para la presión, un diurético, que se lo dieron para la presión, dice él. Toma aspirina también, y toma para el colesterol, ¿sí? Un hipolipemiante que atorvastatina va a ser, ¿sí? Si quieren, le preguntamos más específicamente a la esposa, porque los varones nunca saben, y en realidad toma Alapril, que es la versión familiar que van a escuchar de Enalapril, ¿sí? No saben la dosis, así que del comprimido no sabemos la dosis que toma, y lo toma una vez al día. El diurético no lo sabe, pero se lo agregaron hace poquito. Les cuenta que porque se le habían empezado a hinchar las piernas, y la aspirina y la atorvastatina la toma hace un montón. ¿Qué más le preguntarían a este paciente? Sí, recuerdo haber tenido algún infarto. Bien, él dice que no. Él dice que nunca tuvo un infarto, pero que alguna vez le han dicho que en el electrocardiograma se ve una secuela. ¿Qué otra? Le dijeron que parecía que tenía un infarto viejo, pero él no sabía. ¿Qué otra cosa le preguntaría? ¿Es diabético? Perfecto. Sí, es diabético, pero se controla con dieta y no se hace los controles de rutina. ¿Tabaco? No, no consumió tabaco. Si se controla la presión arterial con frecuencia, o sea, si acude al control médico, si la tiene bien controlada, digamos, la presión. No, va al médico para pedir las medicaciones. O cuando siente algún malestar. Yo preguntaría por qué cuándo se empeoró la disnea, si hubo alguna algo que haya hecho o se recuerde desde cuándo empeoró. Bien, y te dice que más o menos hace un mes empezó. ¿Vos profundizarías más en el interrogatorio a partir de que estamos viendo que es un paciente bastante negador, si querés, en interrogar? Y me dice hace un mes, y justo hace un mes había empezado a tomar el Alapril. El Alapril fue en base a que tuvo disnea hace un mes. El diurético. Ah, el diurético. Uh-huh. Sí. Sí. O sea, ¿la disnea empeoró en conjunto de que haya tomado el diurético, o el diurético se lo dieron en base El diurético se lo dieron porque tenía edema de miembros inferiores. Bien. Por eso se lo dieron. Él nunca refirió disnea en ese momento. Okay. ¿Alguna cirugía que lo hizo estar como en cama? No, nada. Yo le preguntaría también respecto a otros desencadenantes, por ejemplo, si recuerda haber sido anémico, si se hizo algún estudio de sangre en el último tiempo. No, fue al médico, le pidieron estudios, pero no se los hizo. Si orina bien, si se tiene que levantar a la noche para ir al baño. Se empezó a levantar a la noche para ir al baño. ¿Preguntarían algo más respecto a las piernas? ¿A la hinchazón de las piernas? Sí, si empeora durante el día y a la mañana está mejor. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, ¿algo más que preguntarían antes de empezar a revisarlo? Antes de meterle mano. La disnea por la noche, o sea, si necesita por ahí dormir con almohadas, si se tiene que levantar para aliviar la disnea. Sí, ha tenido que empezar a ponerse almohadas. Duerme más cómodo sentado. Eso ya le venía pasando hacía un rato. Antes incluso que le dieran el diurético.
Pero bueno, eso él lo atribuyó a que roncaba, a otras cosas. No, no le dio importancia. Él se quedaba dormido viendo televisión y se quedaba dormido sentado. Entonces, tenemos un paciente con ortopnea, nocturia en principio, que tiene varias patologías mal controladas, diabetes, o sea, patologías que le generan riesgo cardiovascular, que refiere que tiene una secuela electrocardiográfica de un IAM no referido, es diabético, acuérdense, toma antihipertensivos con enalapril, un diurético que desconoce, aspirina, atorvastatina, así que este paciente seguramente está siendo tratado como un paciente coronario, y en definitiva, tiene muy mala adherencia al seguimiento y al tratamiento. Bien, lo vamos a revisar. Cuando lo revisamos, básicamente lo que encontramos es hipoventilación bivasal y sibilancias, ¿sí? A predominio basales, sibilancias expiratorias también. Ningún otro ruido agregado, excepto esa hipoventilación. ¿Buscarían matidez en ese tórax? Sí, ¿Para qué? para ver si podría ser un derrame tal vez. Tal cual, tenemos que descartar un derrame pleural. ¿Le pedirían una placa? Sí, placa de tórax, sí. Bien, placa de tórax, frente y perfil. Entonces Perdón, tenemos... Doc, igual usted dijo que es un paciente coronario, pero claramente está maltratado igual. Sí, O sea, porque el más señor... allá de que tenga malos controles, faltaron fármacos acá también. ya te va a pasar cuando encuentres pacientes de la vida real. Bueno. Sí, son los querés asesinar. Nos quedan unos minutitos, ya son las 5 van a ser. Le hacemos la placa, le vamos a pedir frente y perfil, porque el perfil nos aporta muchísima sensibilidad para el derrame. Se ve un pequeño derrame en el perfil, en el fondo de saco pleural, costo pleural posterior, costo pulmonar posterior, ¿sí? Se ve ocupado. No es un derrame pleural importante el que tiene el señor. O sea que eso no puede ser causa de su disnea, ¿sí? Sí tiene las sibilancias, como ruidos en ese momento no tiene ningún tipo de RAL agregado. ¿Qué interpretación hacemos de este paciente? Perdón, ¿dónde dijo que estaba el derrame pleural? Chiquitito, solamente se ve en el perfil, tiene una leve hipoventilación bivasal, tiene sibilancias a predominio bivasal, y en el frente yo no veo nada, pero en el perfil, por eso le pedimos el PAR radiológico, que no es tan común, en el perfil sí se ve el saco pleural posterior ocupado, chiquito, levemente velado. O sea que Igual, tiene un escaso derrame pleural. tiene sibilancias, o sea, no tiene crepitantes. En ese caso, yo no sospecharía que además de la insuficiencia cardíaca puede tener, por ejemplo, un EPOC y le hago una espirometría. Ahí no se la vas a poder hacer. El señor te dijo que no había fumado nunca en su vida. Sí dijo que era. Entonces, que era hipertenso, que tomaba Lapril, que tomaba medicación para el colesterol, era dislipémico, y además no sabía por qué le daban aspirina y le habían agregado este diurético hacía un mes porque se le habían empezado a hinchar las piernas. Tiene una diabetes controlada con tratamiento higiénico dietético que no controla en realidad, y dice, cuando alguien le preguntó si había tenido un infarto, que tenía antecedentes, que le habían dicho que en un electrocardiograma le habían visto una secuela. ¿Le pedirían un electrocardiograma? Sí, también. Yo creo que sí, porque es un paciente cardíaco, siempre Entonces, tenés que... radiografía. ¿Qué cosas van a ver en la radiografía? Nosotros hablamos de los pulmones. ¿Qué podrían ver en esa radiografía? ¿Qué buscarían en esa radiografía?
Además está congestivo, que probablemente lo esté. Bien, perfecto. ¿Cómo se va a ver eso? Con un aumento de la radioopacidad o que los cilios estén, o lo que se dice, las alas de mariposa. Perfecto, la redistribución vascular, digamos, que en vez de verse más marcados en las bases, se ven más marcados hacia los vértices, dan esta configuración en alas de mariposa. La congestión vascular. ¿Qué otra cosa buscarían en la radiografía? Cardiomegalia. Cardiomegalia, perfecto. Estamos sacándole provecho a esta radiografía, perfecto. ¿Alguna otra cosa buscarían? El contorno de los grandes vasos y de las aurículas, por ejemplo, a nivel derecho nos podría hablar de una hipertensión pulmonar. ¿De una hipertensión pulmonar? Sí, podría ser. O sea, vamos a evaluar, vamos a ir desde, en este caso, el mediastino hacia la periferia. Entonces vamos a evaluar bien el mediastino, vamos a descartar o evaluar si hay cardiomegalia o no. Después vamos a ver los vasos, si hay redistribución o no. Y vamos a ver el parénquima. En el parénquima no vamos a ver nada en este caso, pero en el parénquima, en cualquier caso que haya una insuficiencia cardíaca, tienen que descartar que no haya una consolidación, aunque sea chiquita, porque podría ser un desencadenante de una descompensación. Este paciente es un desastre, pero puede ser un paciente muy cumplidor y que por una infección pulmonar tenga una descompensación de su insuficiencia cardíaca, ¿sí? Le vamos a pedir el electrocardiograma. Creo que ya de ahí vamos a sacar que sí tiene cardiomegalia el señor, tiene redistribución vascular, ¿sí? Y este derrame pleural que se ve solo en el perfil, ¿sí? Lo que habla de que es un derrame pleural muy chiquito, si no se ve en el frente, ¿está? Y que ya de por sí podríamos descartar que el derrame pleural sea una causa concomitante de disnea, ¿sí? Alguien preguntó sobre la disnea nocturna. Bueno, ya estamos de vuelta. Terminamos este caso y los libero, chicos. A ver. ¿Alguien preguntó sobre las características de la disnea nocturna? Sí, habíamos preguntado, sí. ¿Y qué les había dicho? Que necesitaba dormir con cada vez con más hermoso o dormía sentado. Y tenemos la ortopnea. Sí, acá. Tengo la respuesta que me dieron. Bien. Le hacemos el electro, se ve una secuela. Efectivamente, pero es una secuela, ¿sí? En cara lateral. O sea que no estamos frente a nada agudo. Sí le podemos pedir un laboratorio. En guardia se pueden hacer estudios específicos. Si quieren pueden pedir ProBNP o BNP. ¿Se acuerdan lo que eran esos? Los péptidos natriuréticos. Sí. Bien, se puede pedir si lo tienen disponible y obviamente hay que pedir troponina. ¿Sí? Y pueden pedir CK, CKMB también. Una pregunta, ¿los valores normales de BNP y ProBNP eran eso te lo da el laboratorio? -800? Eso te lo va a dar el laboratorio, lo vas a tener que ver sí o sí porque es según el método que utilizan, Claro. ¿sí? Sí. Entonces vas a tener que ver los valores normales que
te propongan, que te diga, que informan para la técnica que usan, ¿sí? Lo mismo que para la troponina. Tenés la troponina T, la I, hay varias, ¿sí? Siempre fíjate en el rango que te dicen de baja probabilidad alta, porque todo esto son herramientas auxiliares. Acuérdense que el diagnóstico de un infarto se basa en 3 patas. Bien, hasta ahora todo apunta a una insuficiencia cardíaca, por lo que ustedes vienen contando. ¿Están pensando en eso? En la insuficiencia cardíaca con el asma cardíaco. El asma cardíaco. ¿Y por qué se da el asma cardíaco? ¿Qué es lo que genera este síntoma que es bronquial? ¿Y por qué no funcionaría un broncodilatador? Porque es generado por la congestión que tiene a nivel pulmonar el paciente. Exactamente, que se da a nivel también de las vías aéreas pequeñas también, ¿sí? Que están edematizadas, disminuyen en su diámetro y en definitiva generan este flujo turbulento que nosotros percibimos como una sibilancia. ¿Y por qué la expiración es más frecuente? Porque cuando expiramos tienden a colapsar un poquito más todas las estructuras, las vías aéreas, digamos, excepto las que tienen cartílago. Este paciente está haciendo seguramente, sobre todo en EPOC, ¿no? Que hacen más presión positiva. Este paciente está respirando un poco más rápido probablemente y favorezca el colapso de la vía aérea mucho más de las vías aéreas pequeñas que no tienen cartílagos, ¿sí? Lo que hay que hacer es dejarlo en observación, en guardia, hacer un tratamiento intensivo con diuréticos y reevaluar, hacer balance negativo y eventualmente una evaluación cardiológica en guardia, ¿está? Entonces, lo interpretaríamos como una insuficiencia cardíaca. La conducta no tendría nada que ver con sus sibilancias. Va a ser un dato más agregado, ¿sí? Todos los otros estudios nos aportaron más. El ProBNP va a dar elevado, ¿sí? Las troponinas y las CK son negativas, ¿sí? Así es que vamos a hacer la evaluación cardiológica, que lo evalúe un cardiólogo, si tenemos, si no lo vamos a tratar nosotros, empíricamente con diuréticos endovenosos, balance negativo hidroelectrolítico, con control de laboratorio para ver ionogramas, ¿sí? Y ajuste de medicación. Tenemos 2 opciones antes de darle el alta a este paciente, que es citarlo directamente a la guardia, un día que estén ustedes, porque vemos que tiene mala adherencia, o directamente darle que se vaya con un turno a cardiología, ¿sí? Según las posibilidades del lugar donde estén. ¿Quedamos? Sí, perfecto. ¿Dudas, preguntas de estos 2 casos? Habían 3 casos más. Si quieren se los paso en las diapositivas. Lo que pasa es que sin la discusión medio que va a ser medio pobre. Tenemos un caso de asma. Bueno, pero si puede cuando vuelva a internet mandárnoslo apenas pueda. Sí. Gracias. Yo se los paso a David, no te hagas problema. Que él la suba al grupo. ¿Sí? Dale, gracias. Una consulta Bueno, chicos, sí. rápida, no tiene que ver por ahí con los casos, pero todo lo que sea tabaco, ya sea, o sea, fumador pasivo o activo, ¿puede desencadenar broncoespasmo transitorio? Sí. Cualquier irritante inhalado, vos hablaste de humos, en este caso, Sí. del tabaco, podría ser humo porque pasaste por un campo que estaba incendiándose, Sí. o como pasó hace unos años que estaba incendiándose todo el Tigre y había humo en la ciudad, no sé si se acuerdan de eso, iba a volver a pasar probablemente, o porque hizo un viaje a la ciudad, a una zona súper congestionada y súper contaminada, y sí, podría ser. Sí tendríamos que ver en esa persona, tendríamos la necesidad de evaluar irritabilidad e hiperreactividad bronquial, ¿sí?
Bien, Porque puede buenísimo. ser que tenga la hiperreactividad bronquial, que en condiciones de vida habituales no las perciba o no se le desencadenen, pero que con un desafío, digamos, en este caso el inhalado, se genera el broncoespasmo. Obviamente que hay algunos que son mucho más potentes, un irritante inhalado químico, industrial, puede generarle broncoespasmo a cualquiera. La típica bomba nuclear que hacen las chicas de limpieza en las casas que mezclan detergente y lavandina, que libera cloro gaseoso. Si no están en un ambiente ventilado, podrían terminar con un broncoespasmo. ¿Sí? Claro, y que tengan esa hiperreactividad bronquial puede desencadenar, por ejemplo, un asma en el futuro. Por eso es importante Puede detectarlo. ser que sea un asmático que leve, muy leve, que solo haya tenido, ¿se acuerdan que teníamos estos asmáticos que tenían tos seca, ocasional, en primavera más que nada, y que o cuando jugaban a la pelota en primavera, ¿sí? Pero que lo percibían como una leve tos, o que se agitaban un poquito más y lo asociaban a que estaban con falta de estado físico, ¿sí? Sí, habría que evaluarlos para ver si realmente no son asmáticos. Claro, buenísimo. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Son las y 20. Estamos entonces, yo apenas tenga internet, les mando las diapos al doctor De Vito, así se las reenvía a ustedes. Muchas gracias, Doc. Que tengan Muchísimas muy buen gracias, día. Doc. Disfruten la práctica. Hoy presencial, hoy meten mano, ¿verdad? Entre nosotros, pero sí. Todo bueno, pero es algo. Chao, chicos, que Chao, estén muy chao. bien.